Hola imparables, bienvenidas a un nuevo episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre recalibrar tu mentalidad después de un accidente. Pero antes de dar inicio, si este es tu primer episodio, recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario para que así más y más mujeres puedan recalibrar sus vidas. El día de hoy tenemos una súper invitada, tenemos a Sabrina Muriqui. Sabrina es comunicadora, conferencista motivacional y creadora de contenido con propósito. Tras vivir una tragedia que transformó su vida por completo, decidió convertir el dolor en un motor, una razón para inspirar, acompañar y recordarle a otros que siempre es posible volver a empezar. Hoy lidera una marca personal 360, con presencia en redes sociales, televisión, radio, medios impresos y escenarios internacionales. A través de contenido diario que conecta desde lo real, impulsa mensajes de superación, propósito, inclusión y actitud positiva. Además, conduce el podcast Así lo vivo yo, que he tenido la fortuna de ser parte, y ofrece conferencias y talleres que han llegado a marcas, universidades y empresas en Latinoamérica, incluyendo Panamá, Honduras, Colombia y República Dominicana. Su misión es clara: transformar historias en esperanza y motivar a más personas a vivir con valentía, sentido y una actitud que lo cambia todo. Sabri, bienvenida a Recalibrando. Muchísimas gracias, qué emoción estar aquí después de que tú estuviste en mi podcast, así que también para la audiencia, después de ver esto, tienen que ir a ver el de nosotras, que ahorita mi podcast está en un break, pero buenísimo. Todo eso que dijiste como que suena grande, ¿no? Como que dicho, puesto en papel es como que y sí, eso sí, qué locura. Y me encanta hacerlo porque igualmente les pedimos un envío, pero me encanta hacerlo un poquito más personalizado para darle ese punch y esa inspiración de lo que realmente admiro, todo el camino que has hecho, que la verdad ha sido increíble. Qué bella. Queremos empezar hablándole a esa persona que las está escuchando hoy. Puede que esté paseando al perro, cocinando, puede que esté haciendo algún curso a un lado. ¿Qué va a cambiar en su vida si aplican todo lo que les vamos a enseñar hoy sobre recalibrar su mentalidad? Yo pudiera decir que lo que ha cambiado en mi vida y estoy esperando que eso es lo que cambie de la vida de las personas que escuchan este podcast y bueno, los que siguen mis redes sociales es que sean más agradecidos, que vivan con intención cada día como si fuera el último día de su vida, porque realmente no sabemos cuándo va a ser ese y yo soy testigo y fiel creyente de esto, que podamos también tener un poquito más hable de la intencionalidad, ¿no? Como que a mí, por lo menos, ese fuego interno que me mueve, esa motivación, ser un poquito más intensos con eso, vivir con una vida llena de propósito y sentido, que me parece que muchas veces vivimos como que en ese piloto automático. Entonces, ese es como que a lo que yo quisiera llamar a la gente que escucha el despertar, digamos. Sin duda, obviamente vamos a saber de toda la parte del accidente y eso, pero me mencionaste algo que quiero rescatar de una vez, porque tengo un debate interno, acá y te lo comento. Sabes que hablamos mucho yo creo que en este mundo del desarrollo personal, yo somos parte de muchas dualidades, ¿sí? Sí. Y una de ellas es vive tu vida como si fuese el último día, pero al mismo tiempo crea hábitos, metas, como si vas a vivir 80 años. Claro. Entonces quiero que me comentes un poco cuál es tu perspectiva con eso. Claro, porque va de la mano. Al final, vive tu vida, para mí, el vive tu vida como si fuera el último día de tu vida es hacerlo con la mayor pasión, la mayor entrega, la mayor disciplina posible, siempre con un plan. De hecho, yo no saco de lo que yo hablo las metas y el pensar a futuro. Claro que hay que pensar a futuro porque no es que uno va a vivir pensando que se va a morir mañana. Sin embargo, sí, o sea, sí en nivel de intensidad, no de, sí, no de planeación. Exacto. Sí te lo pregunto porque hay gente que, bueno, voy a comer toda la torta, voy a gastar todo lo que me No, o mira todas las no. vacaciones, voy a ahorrar porque me puedo morir mañana. Claro, no es ser irresponsable con los recursos que tienes en el momento, y llámese recursos, no hablo de dinero, hablo como de amigos, de tiempo, recursos más valiosos del tiempo, ¿no? De ganas de hacer cosas, ¿no? Pero más que nada también tener sí un plan, un futuro, es de acuerdo, pero no tomarlo por asegurado. Es decir, tengo que hacer lo que necesito hacer el día de hoy para lograr llegar a esa meta que tengo el día de mañana, ¿no? No pensar que va a llegar Sí, a caer del cielo. obviamente. Eso me encantó esa diferenciación de
Mira, vivir como si fuese tu último día en términos de pasión, intención, ¿ok? Y al mismo tiempo tomar en cuenta cuáles son los planes y objetivos que tenemos para nuestra vida. Sabri, cuéntanos de tu historia. Para aquellos que sea la primera vez que escuchan de ti, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poco de eso. Un poquito porque creo que no puedo contar o si no cabe en un podcast. Definitivamente agarraría todo el episodio de lo que vamos a vivir, pero algo bonito es que yo no me quedo en el que pasó, sino en todo lo que vino después. Pero para dar contexto, por supuesto, de lo que pasó, es que yo tuve un accidente de carro hace 7 años, ya se van a cumplir 8 incluso, que es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Yo en ese momento tenía 20 años, un día normal, una familia normal, y aquí viene a lo que me refiero de vivir como si fuera el último día de tu vida porque no sabes qué va a pasar, porque era una salida común con mi familia, con mi papá, mi hermana y mi novio que estaba visitándome de Costa Rica, porque mi novio era tico, y digo era porque falleció en este accidente en donde íbamos saliendo a tomar un café con mi papá y mi hermanita. Íbamos a tomar un café y el carro en el que iba cae del cuarto piso de estacionamiento, se precipita. Aquí en Panamá los estacionamientos son hacia arriba, no como quizás en otros países que son subterráneos, y cae. Se produce la muerte inmediata de mi papá, de mi hermana y de mi novio. ¿Dónde estabas? Yo estaba sentada atrás, Atrás. sí, atrás con mi novio. Entonces hay también algo muy bonito que dicen, uno nunca sabe, como que no hay forma de saber si esto es cierto o no es cierto, como que pensar y creo que siempre quedarse con, wow, qué bonito pensar como quizás me protegió o quién sabe. Pero la cosa es que pasa eso y yo estuve al borde de la muerte, de hecho pensaban que yo estaba muerta, después se dieron cuenta que no, pero cuento largo corto, lo que me sucedió a mí fue que tuve una lesión cerebral que me dejó al borde de la muerte por muchos meses, diría. Yo estuve 4 meses hospitalizada en terapia intensiva, salidas y salidas y entradas al hospital, y tuve una lesión medular. La lesión medular me deja parapléjica, que es parálisis desde el punto donde se lesiona la médula hacia abajo. O sea, no puedo mover las piernas, básicamente, a mis 20 años. Te imaginarás, suena como muy fácil o muy, no fácil, sino como lo digo, o sea, rápido, como que, bueno, me pasó esto, normalizado, como que, sí, porque estoy acostumbrada a contarlo, pero que esté acostumbrada a contarlo no significa ni que sea fácil, ni que no haya sido un proceso, porque por eso digo, como que lo que dije en un minuto no es nada comparado a los 8 años que han sido, 7 años y medio que han sido desde ese momento y todo el proceso de desarrollo personal que he tenido durante este tiempo. Wow, Sabri, qué duro, la verdad. Mm. Yo ya había conocido de tu historia, pero ahorita que me lo cuentes así en persona, qué difícil, porque y sé que lo cercana que eras con tu hermana, ¿no? Con tu familia, y es haber pasado por ese proceso de duelo tan fuerte. ¿Cómo fue ese momento cuando te despertaste por primera vez y llegaste a conciencia? Claro que yo siempre digo que la gente romantiza, o yo creo que la gente, las películas, los libros, las series romantizan el momento como cuando esta persona se levanta de coma, porque estuve en coma, y es como que, y aquí está mi gente, y yo me acuerdo, y tú me agarraste la mano y yo te sentí, y no, bueno, por lo menos en mi caso no fue nada así. Yo no me acuerdo cuando me desperté, y que eso es algo bueno, de lo que yo pienso, de según cómo veo las cosas en retrospectiva, el no acordarme de esos primeros momentos por la lesión cerebral, porque por supuesto mi cerebro estaba hinchado, y yo siento que es una gran ventaja que mi cerebro me protegiera de esos primeros recuerdos en el hospital, que no tengo, gracias a ¿No Dios. tienes? O sea, tengo después, Sí, pero, claro. pero no los primeros. Sí, lo primero, eso es cuando entraste a realización que esto te había pasado, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Fue como a los 2 meses y medio, 3 meses, sí, claro, porque fue un tiempo que estuve, como te digo, salidas y entradas al borde de la muerte, y después de ese momento, por mucho tiempo incluso me lo ocultaron, no ocultaron, sino como protegiéndome a que como mi salud estaba tan delicada, yo no podía recibir ninguna mala noticia, yo tenía que sobrevivir. Sí. Después de eso, cuando me lo cuentan, yo no tampoco recuerdo. Cuando mi mamá me lo cuenta, ya como que obvio consciente y esto, mi cerebro, gracias a Dios, también me protegió de esa noticia. Sí, y luego fue como que un gotero que poquito a poquito fue tan fuerte, ese gotero que fue abriendo el hueco. Y ahí
fue que yo me di cuenta. Sí, en el hospital. Qué duro, Sí, qué sí, sí. duro. Y te lo digo, esto de dar la noticia también lo he escuchado antes como una forma, primero la familiar es proteger y esa parte del cerebro de cuando ya sabes que también te ha protegido y te hace como esas huecos mentales, ¿no? Sí. Que eres como huecos mentales que no sabes bien. Le pasó a mi mejor amiga, le tuvo un accidente y fallecieron ambos de los padres y el hermano quedó súper delicado también y no le comentaron tampoco por un tiempo justo por lo delicado de la salud. Sí. Entonces esperaron un tiempo como para que ella se estabilizara para que supiera, Claro. pero qué fuerte ese momento. Sé por lo que sé de tu historia que estuviste un tiempo en rehabilitación física. También, claro. Más o menos cuánto tiempo fue, cómo se proceso de rehabilitación. Todo mi proceso de rehabilitación que sigo teniendo, porque es como para mantenerme, ¿no? Pero hoy en día no es como que un proceso tan intenso como fue al principio, que duró como 1 año y medio, ponte que 2 años de terapia física intensa. De hecho, yo me fui a Florida, estuve, no es que internada, pero yendo por 8 meses a recibir esta terapia. Y sí, o sea, fue ese tiempo. Y muchas veces se enfocan cuando tienen un accidente y esa terapia física. Pero sé, y yo leí en tu post que tú también hablas de terapia, que te diste cuenta que tenías que hacer rehabilitación mental también. También. Cuéntame cuándo te diste cuenta que era importante esa rehabilitación mental y cómo fue tu proceso. Yo lo dividiría incluso en tres, si es que se puede, como que la parte física, la parte emocional, que lo veo más como terapia, que terapia psicológica, psiquiátrica, que también tuve. De hecho, hoy en día volví, ¿sabes? Como que eso no es que nunca para, pero siempre tenemos momentos de ups and downs, y no necesariamente esté en un down para ir a terapia. Como que, ahorita tengo una psiquiatra que me encanta, que amo y que me ha ayudado muchísimo en la época que estoy ahorita mismo, que no se trata sobre salir del hueco más hondo en el que estuve a mis 20 años, sino de los problemas actuales, que pueden ser financieros, pueden ser de carrera, pueden ser con los chicos, con novios o lo que sea. Pero bueno, ese paréntesis. Entonces está esa terapia emocional que tuve. Gracias a Dios también un gran apoyo de amigos de familia, de psiquiatras en ese momento, psicólogos que trabajé. Y luego también veo como que esta tercera patita que me parece que agrego una cuarta, pero la tercera patita, que es la mental, que es la forma en la que tú misma te hablas, está muy ligada con la emocional, ¿no? Bueno, al final todos somos un ser, ¿no? Está muy ligada con la emocional, pero entonces entender cómo tu mente te habla, qué escuchas en tu cabeza, qué te repites, qué te impulsa o qué te mantiene. ¿No? Porque te puede, o sea, you can make it or break it con lo que piensas. Y tampoco estoy diciendo que es que, no, si tú tienes una mente positiva, yo no creo como en el positivismo tóxico, de que si tú tienes una mente positiva vas a salir de esto, solo piensa 3 cosas buenas. O sea, sí, pero no. No, creo que eso se tiene que acoplar o tiene que ir de la mano con la acción, ¿no? Y entonces esta forma en la que tú piensas, para mí es la mente, es la manera en la que es el ojo, o no, más bien, el filtro con el cual observas lo que estás viendo, el paisaje que estás viendo. Sí. Puede ser un filtro azul oscuro, tenue, que lo que haga es que lo haga ver todo borroso y todo nublado, versus uno amarillo, pollito para ver el sol. Él me se dijeron varias preguntas que les mente. La primera es referente a este pilar emocional. Tú siendo venezolana, ¿no? Siendo capaz hay mucho tabú con esa parte, no sé qué tan familiarizada o qué tan conectada tú tenías terapia antes o psiquiatra, porque hay gente que piensa que si tú vas a psiquiatra ya estás loco. Entonces, qué le dirías tú a una persona que puede que necesite este apoyo psiquiátrico o terapéutico, pero tiene todos estos tabús sociales que gracias a Dios tú o los pusiste a un lado, no los tenías? Claro. ¿Qué le dirías a todas esas personas? Claro, porque respondiendo a la primera pregunta, yo no tenía psiquiatra o psicóloga antes. Tuve en algún momento de mi vida, pero sí creo que pensaba eso que decías tú, como, pero si yo estoy bien, si yo no estoy loca, como que yo no necesito esto. Y aquí cae como un poco la autosuficiencia de pensar que tú lo puedes todo sola, o creerte como que, el súper poderoso. Y es como que no, o sea, hay momentos en los que está bien sentirse mal, está bien llorar, está bien pedir ayuda. Y entonces, ¿qué le diría yo a esas personas que sienten eso como de que, no, yo lo puedo con todo? Oigan, hay que cuidar tanto el cuerpo físico, o sea,
nuestro cuerpo como nuestra mente, como nuestra emoción. O sea, si tú vas todos los días al gimnasio y te ejercitas tus grupos musculares para crecer el músculo, ¿por qué no harías eso mismo, pero en tu parte emocional? Sí. Es lo mismo, cuerpo fuerte, o si comes todos los días McDonald's, vas a engordar. Obviamente. Bueno, same. Si tú dejas descuidada tus emociones, te va a pasar factura. Te va a pasar factura. ¿Cómo hiciste para trabajar esa parte mental ahora? Para trabajar ese diálogo interno. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso muy largo porque al principio, como te digo, los primeros 3 años, 2 años y medio diría, que yo estuve en una etapa en donde mi psiquiatra dice que es como época, momento de supervivencia. Y no solo supervivencia como física, sino supervivencia de lo que estaba aprendiendo, ¿no? Como dice, estoy sobreviviendo, regresando a la universidad, sobreviviendo, regresando a aprender una vida que nunca nadie me había preparado para tener. Y bueno, no estoy hablando de Sabrina porque quedó en silla de ruedas, estoy hablando a cualquier persona que se enfrenta a un cambio drástico en su vida del cual no espera, del cual no estaba preparado y como que tiene este choque, ¿no? Entonces, primero viene como que esa época de supervivencia, luego empieza como la aceptación, es como que, ok, no había nada en lo que yo pudiera hacer para cambiar esto que estaba pasando, entonces tuve que aprender a aceptarlo. Ya cuando empiezas a aceptarlo y empiezas a aceptar, empiezas a buscar posibilidades, empiezas a ver, ok, si no lo puedo cambiar, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? Y entonces ahí empecé como a tratar de salir más de mi zona de confort, conociendo a otras personas. Tuve la ventaja de que como estaba te dije que me estaba rehabilitando en Florida. Ahí pude conocer a muchas personas que estaban en una situación muy similar a la mía, parecía diferente, pero pasando por cosas similares. Y creo que en antes yo me pensaba como que estoy sola en esto, me sentía muy sola, ¿sabes? Como que nunca nadie me va a entender por qué esto le tiene que pasar a una joven de 20 años. Víctima. ¿Qué fue lo que te pasó? Víctima. ¿Qué diferencia entre esas personas? Me da curiosidad saber que me comenta que te has rodeado, obviamente, de personas con condiciones similares, a una persona que se queda en la mentalidad víctima porque a mí y que se convierte, bueno, ella en una Sabrina imparable, ¿no? Una Sabrina que ha transformado su mentalidad y ha usado esto, lo ha aceptado, ha usado esto más bien como un motor de inspiración para otras personas. Yo te puedo dar la diferencia que yo he visto entre modo víctima y modo, como le digo yo, protagonista o imparable. Porque son dos cosas súper antagónicas, ¿no? El modo víctima se pregunta el por qué. ¿Y qué pasa con el por qué? El por qué te victimiza te hace como un papel secundario porque lo que te sucede a tu alrededor está fuera de tu control. Claro que sí, está fuera, muchas veces lo que pasa alrededor está fuera de nuestro control, pero lo que pasa en el interior, que está en tu control, tú no lo estás tocando, tú lo dejas así, tú te quedas en el que como que si, ojalá tenga la suerte de que algo externo me salve, básicamente. Tú estás esperando a que algo te salve, como que, bueno, yo no te lo mencioné y voy a hacer un paréntesis aquí que te hablé, que también la cuarta parte que dije que tenía que descubrí es la espiritual. ¿Por qué? Porque me uní mucho a Dios, porque creo que, bueno, no creo, he estudiado sobre cómo el espíritu del ser humano es lo que te alza, lo que te levanta, incluso cuando ni tu mente ni tu cuerpo pueden, ¿no? Esa fortaleza espiritual, esas ganas, esa esperanza que te queda más adelante. Creo que la persona que es una víctima pierde la esperanza por completo. Claro. Entonces, estás desesperanzado, no ves una forma de salir de ahí. En cambio, del otro lado, una Sabrina imparable, un protagonista, es aquella persona que en vez de por qué se pregunta el para qué, es en que encuentra esas oportunidades o esas, sí, formas de cómo resolver a pesar de que lo externo esté fuera de mi control, lo interno sí está dentro de mi control. ¿Y a qué me refiero con lo interno? La forma en la que tú te hablas, las decisiones que decides tomar, los pasos que tú decides dar hacia tu meta. Y ligado a lo del espíritu, lo que decía, es como nunca perder la esperanza. Y si hay algo que yo nunca perdí, y lo digo no solo por mí, lo digo y siempre pienso en mi mamá cuando hablo de esto, porque yo esto no lo viví no lo vi
sino es algo que la gente me ha contado, pero la gente siempre dice como, hay algo que yo nunca entendí de tu mamá, y es que ella nunca perdió la esperanza. Es así, tú la veías y esa mujer estaba como, esto yo lo escucho, esa mujer estaba como en paz, ella estaba tan confiada, estaba tan entregada a Dios, o sea, vuelvan atrás a la idea donde su esposo se acaba de morir, su otra hija se acaba de morir y la otra, yo, estaba al borde de la muerte. Y ella estaba totalmente entregada. Y esa entrega, esa confianza plena, también creo que es parte de una mentalidad de protagonista, no de imparable. Que no significa, porque yo veo como una diferencia entre la esperanza activa y la esperanza pasiva. Cuéntame. Porque que es lo que puede ser una esperanza pasiva, entonces eres víctima, te volviste a ser víctima. Porque esperanza pasiva es simple. Claro, es ver a que Dios, claro, obviamente hay que tener confianza en Dios. Yo confío en Dios, pero la esperanza activa tú tienes que, Dios mío, ayúdame ¿cómo es? Yo te ayudo, A ver, ¿cómo es? Ayúdame, te ayudaré. ajá, Ayúdate y te ayudaré. ayúdate y te ayudaré, pero tú también tienes que hacer algo. Claro. No puedo esperar que todo, Su claro, diferencia de una esperanza activa y y su dinero. esperanza pasiva, exacto. O sea, no es que te vas a quedar, Dios mío, ayúdame como el estudiante, ayúdame a pasar, a sacar 100 en este Sí. examen, pero yo no estudio. No. Es como lo de manifestar, ¿no? Lo del secreto. Ujú. Créelo, deséalo y va pasando. Y si uno no se mueve, olvídalo. Sé que tienes hablando de esta mentalidad, tienes una metodología que se llama mental, es lo que entiendo. Cuéntame un poco esa metodología, cómo la utilizas con tus clientes. Ajá, te cuento porque es nuevo el servicio que acabo de lanzar hace poco y es una metodología que en verdad fue como que una recopilación de todo lo que he vivido en estos últimos 7 años y lo puse como que sí, en una bolsa, digámoslo. Que claro, mental está basado como en la mentalidad, en cómo cambiar esa mentalidad de, digamos, ya que lo hablamos, una mente víctima a una mente protagonista, y cada letra va ligada a pues un proceso de este programa, que es un programa de acompañamiento en donde cada semana vemos esta letra. Entonces, por ejemplo, comienza como que desde una mente consciente, donde reconoces, que era lo que yo hablaba antes, primero tienes que reconocer, aceptar, y termina va desde reconocer lo que estás viviendo y aceptarlo, porque el primer paso es aceptar lo que te pasó, sea lo que sea. No estoy hablando de un accidente, estoy hablando de una ruptura de pareja, estoy hablando de una mala relación con un hijo, de un diagnóstico de salud inesperado, un preso político, y en Venezuela, hablando de Venezuela, que está injustamente atrapado, ¿no? Lo que sea, reconocerlo y luego ir trabajando primero las narrativas internas, las emociones que tienes, reconocer cuáles son, ir rompiendo patrones repetitivos que quizás no vienen ni siquiera de ti, sino como que desde no sé, de la forma en la que fuiste criada, o como que miedos, límites que son autoimpuestos, ¿no? Que tú creerías, porque yo me di cuenta de que la mayoría de los límites que tenemos las personas son autoimpuestos en la mente, ¿no? Y esto me di cuenta cuando quedé en silla de ruedas, cuando quedé realmente limitada, fue que yo dije, pero ¿cuántas veces no me limité antes? ¿Cuántas veces no me paré a mí misma porque no tenía el cuerpo perfecto, porque no tenía el tiempo, porque no tenía, bueno, en aquel momento no es que el dinero, pero hoy en día cualquier persona como que no, porque no tengo dinero, y yo me di cuenta de esas cosas como excusas, ¿no? Entonces ir rompiendo como que esas miedos o excusas internas, para finalmente llegar como a una acción con propósito, con lo que a mí me encanta, que es el propósito / sentido de vida. Porque yo también estudié sobre la logoterapia, que es una terapia, creo que hablamos en esto en algún momento, que es una terapia que descubrió Viktor Frankl en la época de la Segunda Guerra Mundial. Se daba cuenta de cuál era la diferencia entre las personas que estaban en los campos de concentración, que podían llevar esta tragedia, porque al final era una tragedia, de una manera más llevadera o más tranquilos, y salían y sobrevivían, versus los que no. Y que los mantenía alzados como de espíritu, porque él hablaba del nous, el espíritu, esas personas que tienen algo afuera por lo cual pensar, o por lo cual buscar, o algo que los que tuvieran un anhelo afuera. Y esa chispita era lo que los mantenía con sentido, felices dentro de lo malo.
Y entonces también hablamos como de esa chispita interna, que es lo que te mueve a ti, descubrir ese nous, ese espíritu, ese sentido propio para finalmente llegar como a un level up, digamos, de mental, level up, liberación, ya sí, digamos, no voy a decir cada letra, pero Claro. más o menos, es un proceso. Excelente. Sabi, me da curiosidad, ¿cómo llegaste a hacer esto que tú estás haciendo hoy en día? Porque desde pequeña querías dedicarte a esta parte de conferencia, No, coaching. Eso me da curiosidad, o sea, no. ¿qué te llevó? O sea, ¿cuál fue esa chispa a primero tener claridad sobre tu propósito y lo otro es hacer este medio, conferencias, charlas, coaching? Es muy curioso esto porque casualmente estaba hablando con una amiga hace unos días de esto, de que nada que ver, yo era o sea, antipersona en el sentido como de que no era muy people person, o sea, como que tratar con personas, yo era muy introvertida, sigo siendo introvertida, pero era muy introvertida, muy penosa, no sabía, ¿no? Y luego, ¿cómo quedé yo en el mundo de la comunicación? Fueron diosidencias, y ahí es cuando yo digo que también el propósito se va encontrando, no es como que algo que está externo, que tú, te va a caer del cielo, no, es algo que tú vas encontrando dentro de ti y también Dios me ha como que revelado como que poquito a poquito, a través como de cositas, por dónde es el camino y creo que eso también es parte de el proceso que hice yo y que trato de invitar a las personas que hagan como que de darse cuenta y de recalibrar para irse por el camino que es. Y empezó con, entrar al mundo de la comunicación estudiando comunicación, pero yo comencé a estudiar comunicación porque a mí me hacían entrevistas y yo no sabía hablar. Me acuerdo que yo paniqueaba y yo decía, pero yo no me sé comunicar. O sea, como que yo tengo muchas cosas dentro, pero yo no me sé comunicar. Así que voy a estudiar comunicación. También estudié administración de empresas, pero luego estudié comunicación. Y la primera vez que yo hice una conferencia fue por un favor, que una amiga me pidió, como que, estoy organizando esto, un evento para recaudar fondos para algo social, o como que no sé, una fundación. Y yo, ok, o sea, yo antes muerta que hablar frente a gente, pero lo hice por ayudar a mi amiga. Y recuerdo también que todavía en esos momentos yo no estaba haciendo esto, o sea, sí lo hacía como que de vez en cuando me pedían, cuando me entrevistaban, cuando me pedían favores para hablarle a gente, y así lo hacía y me gustaba. Y no fue hasta un momento donde yo perdí mi trabajo y me llamaron a una entrevista en televisión. Y yo, ok, está bien. Y yo le digo a la entrevistadora, ¿crees que puedes decir que estoy buscando trabajo? O sea, como que para que la gente sepa que yo estoy buscando trabajo, que si alguien me puede dar trabajo. Y ella me dijo, una conductora de televisión me dijo, que es amiga mía hoy en día, me dijo, Sabri, yo creo que tú te estás perdiendo de lo que más te gusta hacer y el mundo se está perdiendo de lo que tú tienes que decir o darle al mundo si tú sigues trabajando de 8 a 5 sentada en un escritorio. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue pues estamos en 2026, así que estamos Sí, estamos en fue 2023. en 2023. O sea, te posas, accidentes, todo. Sí, Estudiar. sí, claro, todo esto que te estoy diciendo fue post accidente, de que me entrevistaban y todo esto fue post accidente. Esto fue hace como 2 años y medio, hace como 2 años y medio, claro, y la cosa es que ella nunca dijo que yo estaba buscando trabajo, y yo, ¿cómo es posible? Y él decidí escucharla, ese día ella me dio el número del que los entrena a ellos locución, a los que trabajan ahí en ese canal de televisión, es que, toma, nada más te dejo esto, y yo. Y así empezó todo. Ya para qué seguir Sí. contando. Pero qué constante también la influencia que tienen personas a nuestro alrededor para ver el talento que nosotros podemos llegar a Claro. tener. Y cuéntame un poco de eso. En todo este proceso de cambiar tu mentalidad, ¿qué tan determinante ha sido con quién te rodea Full. para llegar a ser? Muy, que lo hablábamos antes. También cuando tú me decías cómo hiciste para cambiar la forma en la que te veías, que me di cuenta de que con la gente que yo me rodeaba, que habían vivido algo parecido a lo mío, yo decía, pero no estoy sola. Bueno, ahora trayéndolo al presente con la gente que tú te rodeas, por ejemplo, que tienen sueños, que tienen metas, que tienen
que estén en la misma línea que tú, pues. Y no me refiero a la misma línea de la misma profesión. Me refiero como que el mismo ímpetu que tienes tú, sea para lo que sea que se están dedicando, o sea para lo que sea tus amigos, pero que tengan esas ganas de crecer. Siempre digo que te tienes que juntar con las personas a las que tú admiras, personas en las que te quieres convertir, porque al final, si tú interactúas mucho con ellos, vas a ir agarrando una que otro skills de esta persona, vas aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces creo que de eso se trata, el de nunca dejar, como settle for less, nunca quedarse por sentado como estancado, sino siempre buscar más. No conformarte, eso, siempre buscar más, a más. Y me parece muy importante también rodearte de personas que crean en ti, que crean en lo que tú tienes que para dar, no tiene que ser como que, mis proyectos personales, pero como que crean en mí que yo voy a poder correr esa maratón. Porque qué horrible sería que tengo un amigo que me diga, yo creo que tú no lo vas a lograr, yo creo que tú estás loca, que esas ideas que se te están metiendo por la cabeza, terrible, Sí, qué horrible. depurar, porque es eso. Sí, uff. Cuéntame un poco de tu proceso de sanación y también la culpa, porque muchas personas que pasan por cualquier tipo de cambio, en esta meteórica estamos hablando de un accidente, hay mucho arrepentimiento de lo que pudo haber sido, lo que pudo haber hecho, de lo que le pudo haber dicho. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de sanación, sabiendo que perdiste a tu pareja, Sí. y a tu papá y a tu hermano? La culpa fue un enemigo, amigo, como le digas, que me acompañó por mucho tiempo, un compañero, porque no me gusta verlo como que ni enemigo ni amigo, sino como un compañero que tuve a mi lado por muchísimo tiempo, que trabajé, por supuesto, en terapia, como te decía, que tuve terapia emocional, que que al principio, o ¿qué he aprendido yo sobre la culpa? Que hay una culpa neurótica, que es esa culpa a la que si te pones a pensar, te das cuenta que realmente, o sea, viendo los facts, viendo los factos, los hechos, te das cuenta que no es culpa tuya. O sea, porque en cambio hay culpas que sí tienen que ser culpa tuya, como por ejemplo si tú, por decirte, matas a una persona, ¿quién who pulled the trigger? Fuiste tú. Entonces claramente hay una razón de ser detrás de esa culpa. Yo no tenía una razón detrás de esa culpa. Entonces creo que paso número uno es determinar si la culpa que estás sintiendo es verdadera o es neurótica. Pues es el paso número uno. Paso número dos, entender en mi proceso, entender de que nada de lo que yo hubiese o no hubiese hecho, el vivir con arrepentimiento, nada de lo que yo hubiese cambiado, digamos, en toda este rompecabezas detrás de lo que vino mi accidente, hubiese podido detener exacto, que hubiese podido evitar que algo así sucediera. Porque, oye, yo me podía pensar como que, ¿y si no hubiéramos ido a tomarnos ese café? ¿Y si yo no hubiese sido novia de Abel en ese momento, él estuviese vivo? ¿Y si yo no le hubiese hecho caso a mi papá? O lo que sea. En ese easy, te estás culpando y estás viviendo, te estás quedando en una narrativa, o sea, que te está drenando. Te está drenando porque en el presente yo nunca hubiese podido saber sí, qué hubiese sido sí, tres puntos suspensivos. Ese sí, tres puntos suspensivos, es muy tóxico porque no te cambia la realidad del hoy. Entonces tuve que aprender a simplemente no pensarlo tanto, no pensarlo más. Y ya hoy en día no busco respuestas. Creo que esa es otra arma de doble filo, el buscar respuestas. Yo busqué muchas respuestas. Claro, uno vive con culpabilidad porque no tenía el panorama completo. Y entonces el buscar respuestas y por qué fuimos. Y buscar, no sé, las cámaras de seguridad, buscar cómo pasó exactamente, casi que recordar. Me acuerdo que yo en esa época como que quería recordar y quería como que hacer una terapia, no sé, hipnosis o lo que sea, no me acuerdo en esa época como para recordar. Ok, pero recordar, ¿y qué te da eso? Y las respuestas, primero, nunca me iban a encontrarlas completas. Y segundo, no me iban a devolver ni a mis personas queridas ni mi habilidad de caminar. Entonces me rendí. Ya, lo dejé al lado. Bendición. Me rendí, lo dejé al lado. Punto. Me rendí y empecé a no rebuscar tanto el pasado como que rebuscar tanto el pasado, sino como ver el futuro, el qué puedo hacer ahora, ¿no? Claro, con lo que tengo. Con lo que tengo.
Sabi, vamos a irnos moviendo al final del episodio porque por mí podemos hablar, bueno, horas. Tengo muchas cosas que hablar. Porque me encanta, de verdad que eres una inspiración, te admiro, te lo dije desde que te conocí. Wow, cómo has agarrado el poder de tu vida, el control, y has utilizado tu historia con lo dolorosa que ha pasado todo este proceso y lo has transformado en un propósito claro, con intención, con mucho movimiento y acción. Quiero que vayamos a esta parte del micro reto de recalibración. Es una tarea que le vas a dejar a nuestra audiencia de 3 a 5 minutos que ellos pueden aplicar para empezar a cambiar esa mentalidad como la definimos hoy, de una mentalidad más víctima o una mentalidad más proactiva, más, como le habías comentado, protagonista. Sí, pero tú también dijiste otra, tú dijiste una mentalidad imparable, exacto, la mentalidad imparable. Voy a decir dos cosas, una conectándolo con lo que dijiste antes de que yo tomé como que por decirte, tomaste las riendas de tu vida y decidiste, entonces el paso número uno es, o decirle a todo el mundo que tú también puedes tomar las riendas de tu vida, o sea, no es que yo lo hice porque yo paso a ser superhéroe o porque Sabrina es resiliente, como que eso es lo que le pasan a ella y mira a ella que ella lo logró. No, o sea, como que en verdad todos tenemos esa potestad de elegir cómo reaccionar, elegir, si bien no puedes elegir lo que sucede, se puedes elegir cómo lo ves, con qué lente, lo dije desde un principio, ¿no? Cómo reaccionar y qué hacer después. Entonces, empezando por ahí, que quería como conectarlo con lo que ya habías dicho antes, pero hablando del el ejercicio de recalibración, voy a decir uno que yo solía hacer con mi familia cuando estaba recién llegada del hospital y como que todo estaba medio gloomy, no había esperanza, llegaba a una casa vacía y todo parecía que se derrumbaba frente a mis ojos. Lo que hacía con mi familia, y digo mi familia porque quedó mi mamá, por supuesto, y se vinieron a vivir conmigo y mi mamá, mi abuela y mi tía. Y desde entonces estábamos nosotras cuatro. Entonces, lo que hacíamos, y este es el ejercicio que les dejo a ustedes, es que todas las noches antes de dormir nos reuníamos y cada una tenía que decir al menos 3 cosas por las cuales agradecer de esas últimas 24 horas. Podían ser cosas muy pequeñas, como me comí el postre que más me gusta, o cosas un poco más grandes, como me aceptaron otra vez en la universidad, como que voy a retomar los estudios, ¿no? Como que esas pequeñas cosas. Y eran 3, y cada una decía 3. Y eran cosas como tan bonitas, tan hermosas, que ahí me daba cuenta que en verdad, a pesar de que me habían pasado tantas cosas malas, en tu día a día, en esas 24 horas que repetidas porque era un ejercicio repetido, te das cuenta que vivías como que en una bola de gratitud y te enfocabas más en las cosas buenas que en las cosas malas. Así que ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes prueben hoy, que pienses en tus últimas 24 horas, y eso sí, te lo hago un poco más difícil, tienen que ser 24 horas, porque creo que si pensamos en muy grande, como que tengo vida, tengo salud, tengo casa, es como que, bueno, sí, qué belleza, o sea, como que claro, hay que agradecerlo, pero es como cosas más puntuales que te hacen vivir el hoy, que te hacen vivir el hoy como si fuera el último día de tu vida, porque son cosas pequeñas, pero cosas que agradecer. Sí, me encantó, Sara. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por este espacio, por tu energía, por tu sabiduría. Me encanta, siempre amo tu personalidad, súper chispa. ¿Y alguna invitación final para nuestra audiencia? Invitación final a aplicar todo lo que ya hablamos. Segunda, a ver el episodio que creo que está todavía montado ahí en mi canal, que lo tengo en pausa, en Así lo vivo yo contigo, buenísimo. Y a seguirme en Instagram, @fuerzasabriem, que siempre dejo contenido así como Daya, tú que también tienes tu contenido chévere. Estamos en la misma línea, creo yo, como del desarrollo personal, la motivación y la superación, así que vayan a seguirme ya. Sí, me encanta. Muchísimas gracias, Sabri. Y bueno, este es otro episodio de Recalibrando. Recuerde suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario para que sin más y más mujeres puedan recalibrar sus vidas. Nos vemos en el próximo. Bye.